a continuar con ese concepto que nosotros extrajimos de la Biblia el otro día y que aparece en varias ocasiones en la Biblia. Yo el otro día no les dije, pero yo me anoté aquí, cuando aparece el temor de Adonai, que es el principio de la sabiduría, aparece más o menos 6 veces en la Escritura, si mal no recuerdo, pero no muchas más. Pero creo que andan por 6 veces, que está en Proverbios 1, 7, en Proverbios 9, 10, en Proverbios 15, 33, en el Salmo 111, 10, en Job 28, 28 y en Eclesiastés 12, 13, con distintas variantes y con distintas palabras, ¿no es cierto? Pero siempre expresa lo mismo, que el principio del Señor, ¿no es cierto? Es el temor del Señor, perdón, es el principio de la sabiduría. Y yo les había dicho el otro día, acerca de la palabra sabio y de la palabra sabiduría. Hay veces que no me acuerdo mucho de memoria, pero me anoto algunas cosas. Pero, por ejemplo, la palabra sabio para Jajam aparece, creo que son 137 veces, y la palabra sabiduría para Jochma aparece 149 veces en la Biblia. Hay otras variantes de esa palabra que aparecen de otra forma, pero si uno busca la palabra Jajam, sabio, o la palabra Jochma, sabiduría, aparecen 137 Jajam y 149 sabiduría. No importa ahora si uno tiene que aprenderlo o no, pero para que vean la cantidad de veces que aparecen. ¿Sí? Les voy a mostrar algo para comenzar a ver esto del temor, que ya lo vimos, ¿no? El temor de Adonai es el principio de la sabiduría, ¿sí? Esta es la palabra, ¿cierto? Jajam. Esta es el tercer mejor para que vean. Esta es la palabra Jajam, que es sabio. Esta es la palabra Jochma, que es sabiduría. Usted sabe que nosotros en el judaísmo puede haber varias variantes en ese sentido, pero en líneas generales, sobre todo en un tiempo antiguo y también moderno, en los judíos que nací, ¿no es cierto?, existían los rabanim, ¿no es cierto?, de rabinos, que en definitiva la palabra rabanim o rabino en español, porque si no es rab, es una palabra aramea que significa grande, en definitiva, ¿no es cierto? En definitiva es eso. Y de ahí de grande pasa algo grande, ¿no es cierto?, pasa a excelso, de ahí excelencia, de ahí a maestro en el sentido de maestro espiritual, ¿no es cierto? Obviamente para maestro existen otras palabras, ¿no es cierto? Pero como moré y alguna otra que pueda ser aplicada, en el sentido de alguien que instruye, que enseña, que capacita, un perito. Pero de todas maneras, en los judaísmos que nosotros tenemos, o tienen, porque yo no sé, no, Pepe sí, están los rabaní, y de la palabra esa rab, el origen de la expresión para algo grande, y luego se suponía que el maestro espiritual era algo magnificado, entonces de ahí aparece la palabra. Y los sefardíes siempre tuvimos los líderes espirituales, ¿no es cierto?, los jajamim, ¿no es cierto?, de jajam, ¿sí? Entonces, se le dice también rabino, pero en líneas generales eran los jajamim. Entonces la diferencia entre Ashkenazí y sefardita es los rabanim y los jajamim. Esas son plurales
en hebreo, obviamente, ¿no es cierto? Están los rabinos y los jajames, si usted se refiere con plurales en español. Si uno busca en la escritura cómo aparecen las palabras, usted va a ver que si nosotros leemos versiones en español, no importa si las leemos las versiones en español de traducciones no judías, de las cuales hay buenas también, o traducciones dentro del judaísmo, ¿no es cierto?, por exégetas judíos, por rabinos, por personas que han traducido la Biblia, no siempre son rabinos los que traducen la Biblia, pueden ser profesores, lingüistas, etc. Y entonces usted va a ver que de acuerdo, si la palabra jajam se tradujera en las 137 veces que aparece de la misma manera, usted la identificaría bien. Pero aún cuando usted lee en una Biblia hebrea traducida al español, cuando usted busca en hebreo todas las veces que aparece jajam, y aún en una Biblia hebrea traducida al español, busca esas mismas palabras que dice jajam en hebreo, las va a encontrar a veces con distintas palabras. Por eso, aún en una Biblia hebrea a veces traducida al español, va a poder identificar donde dice jajam, porque se traduce de distintas maneras. ¿No es cierto? Se puede traducir como personas, como sabio, se puede traducir como perito, se puede traducir como hábil, se puede traducir como maestro. Entonces, cuando usted dice, bueno, acá tengo 137 veces jajam, que es sabio, vamos a poner, y la busca en español y no la va a encontrar, porque aún en una Biblia hebrea se las van a traducir de distintas maneras de acuerdo al contexto, ¿sí? ¿De acuerdo? Ok. Si uno tuviese que... Lo que pasa que no es que jajam sea sabio en el sentido de la traducción única de sabio, ¿no es cierto?, que viene obviamente del latín la palabra sabio, ¿no es cierto?, viene del verbo de sabiduría, de sapere, y además la palabra sapere no solamente significa el que sabe, sino el que gusta, aunque le parezca mentira, en el latín la palabra saber está con la palabra gustar, con saborear. ¿Me entiende? Entonces si uno aprende eso, se va dando cuenta. Es increíble, pero en el latín está eso. La palabra sabiduría y otras están ligadas a los sentidos. Nosotros hablamos en español, y obviamente el hebreo es maravilloso, pero también cuando leemos otros idiomas y aprendemos, nos damos cuenta de que hay un trasfondo muy importante, muy lindo en los idiomas, y uno tiene que ir aprendiendo. Algunos dicen, bueno, yo no quiero aprender latín ni griego, a veces no sabemos ni español, eso es lo peor de todo. Aunque el español se nutre de un sinnúmero de idiomas, ¿no? Uno piensa que, bueno, el español es el español, pero cuando nosotros hablamos en español, y si nosotros nos pusiésemos a hablar o leer un libro en español y tuviésemos, alguna vez he hecho eso, yo cuando uno estudiaba ciertas cosas, ¿no? Entonces uno toma una página, ¿no?, y se va a dar cuenta que cuando a mí me lo enseñaron eso, por eso yo lo hice con alguien que me lo enseñó en su momento. Y de hecho lo hice muchas veces. Entonces usted lee algo en español y se va a dar cuenta que si busca las etimologías, ¿sí?, esta palabra viene del latín, esta del griego, esta del árabe, esta del gallego, esta del francés. Es increíble, pero los idiomas son así, ¿no? Es maravilloso cuando uno estudia y se va dando cuenta de la amplitud que tiene el vocabulario, de la amplitud que tienen los significados, que uno aprende así. Incluso cuando uno lee la Biblia, ¿no es cierto? Para los latinos, estoy hablando en cuanto al idioma latín, decía el sapere, ¿no es cierto? El sabio, el que aprende, ¿no es cierto? Es el que saborea, el que gusta. De hecho, que la palabra para saborear y todo, y saber, de tener sabiduría, o ser hábil, diestro para una actividad determinada y llegar con esa actividad, como una profesión de carpintero, una actividad de carpintero, uno tiene la habilidad, la destreza, la capacidad para llegar a algún buen fin con esa habilidad que uno tiene, y tiene un objetivo final de hacer un excelente mueble, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, esa es la palabra sabiduría, que es la misma para Jochma en hebreo, es exactamente la misma. Aunque parezca mentira, tiene la misma apreciación en su concepto. Es algo maravilloso. Y entonces, la palabra saber también significa el sabio es el que saborea gusta. Un día, aunque no es el tema de la Biblia, pero un día lo voy a mostrar, tal vez un miércoles voy a mostrar eso de las palabras en latín, cómo están ligadas a los sentidos, al olfato, al oído, a la vista. Es hermoso, ¿no? Y uno va aprendiendo y se maravilla, uno aprende. Así que saben, el sabio, ¿no es cierto?, es el que gusta, el que saborea, ¿no? El
Eso en cuanto al idioma nuestro español, que tiende sus raíces, por ejemplo, en este caso, en el latín. Y entonces, cuando uno busca, no estoy hablando de cuando uno busca en un diccionario, que también tiene que ser lo mismo, pero supongamos que yo busco en la Biblia todas las veces que aparece la palabra jajam, ¿no es cierto? Sabio, y analizo todas las 137 veces que aparece, que no son muchas, uno busca 137 pasajes, punto, no son los mismos. De hecho, yo no los hice todos, hice muchos, pero no llegan a los 137. Pero de todas maneras, cuando uno busca, dice, bueno, esta palabra sabiduría, acuérdense que dice el temor, el respeto, la honra, el hecho de tener esa reverencia al Señor es el principio de la sabiduría. Yo no puedo tener una sabiduría que llegue a un objetivo final que sea bueno. Bueno puede ser en cuanto a la práctica terrenal en esta tierra, ¿sí? Pero no va a llegar a ser bueno en un sentido superior si no, yo no tengo temor de Adonai, ¿de acuerdo? Por ejemplo, una vez se los digo y ya te voy a hacer un ejemplo. Una vez le di un ejemplo de hacer una ofrenda en cualquier congregación. Cuando el pueblo de Israel estaba en desobediencia, de hecho lo estuvo muchas veces, seguía haciendo los sacrificios, ¿no es cierto? Y seguía haciendo las ofrendas, y seguía celebrando valga la redundancia, las celebraciones o las festividades. Y entonces, las festividades son fiestas del Señor, no son fiestas del pueblo judío. Un error también cuando las iglesias dicen fiesta del pueblo judío, por lo que aparece en el libro de Juan, pero eso tiene una explicación totalmente distinta porque dice la fiesta de los judíos. Las fiestas son las celebraciones del Señor y por eso son santas. Las ofrendas son en la disposición que tiene el corazón del hombre para entregarle al Señor lo que el Señor de una manera le dio a uno. Así que sigue siendo santo, ¿sí? Y entonces todo eso está, ¿no es cierto?, embebido en la santidad, ¿no es cierto?, en el respeto, en la reverencia. Y entonces, cuando el pueblo de Israel estaba en desobediencia, pero aún en desobediencia por hacer distintas cosas ajenas a la palabra de Dios y a la vida mundana, a pesar de eso, el pueblo judío tenía una práctica religiosa. La práctica religiosa es buena, en tanto y cuanto el corazón esté ligado a esa práctica religiosa y a Dios. Pero si la práctica religiosa que uno hace, ¿no es cierto?, está totalmente disociada, ¿no es cierto?, de la espiritualidad y la conducta y la vida de la persona, no sirve de nada, de mucho o no sirve de nada. Por eso los profetas, todos los profetas decían, Isaías hace mucho hincapié y muy punzante y muy definido cuando dice que para qué se hacían las ofrendas y para qué se hacían los sacrificios y para qué celebraban las festividades o mismo el Shabbat, porque la recepción de parte de Dios de las ofrendas, de las festividades y todo, para Dios era abominable. Pero ¿cómo? Si las festividades son santas, las ofrendas son santas, el diezmo es santo, los sacrificios son santos, la sangre derramada de los sacrificios, el humo que ascendía con el incienso y que tenía que subir como olor grato al Señor, en definitiva subía como olor nauseabundo o abominable. El tema es que si uno no hace las cosas con un corazón contrito y humillado y con una actitud que sea de acuerdo a los mandamientos, todo lo que se hace, ¿no es cierto?, a Dios no le sirve. A Dios no le sirve absolutamente para nada. Por eso, la palabra jajam es una palabra, ¿no es cierto?, que significa sabiduría. El tema es que dice el temor de Adonai es el principio de la sabiduría. Si yo no tengo temor del Señor, no voy a tener ese principio de la sabiduría para llegar a un objetivo como Dios quiere. Podré hacer como hijo de Dios una actividad, no sé, de artesano, de orfebre, de médico, de lo que fuese, pero no va a ser del agrado de Dios aunque llegue a un fin correcto. Por ejemplo, volvamos aquí, alguien está
está enemistado con todos los hermanos, ¿no es cierto? Quiere que desaparezcamos del mapa nosotros aquí, pero viene y da su ofrenda. Esa ofrenda que da es abominable. Podremos con eso a lo mejor pagar la renta de aquí o comprar algo de aquí o lo que fuese, ¿sí? Pero en definitiva esa ofrenda no es santificada porque no está de acuerdo a la actitud del corazón como debe ser. Esa es la realidad. Por eso la palabra jajam, esa palabra sabia, dice, bueno, el temor de Adonai es el principio de la sabiduría, ¿no es cierto? Entonces uno tiene que saber, ¿no es cierto?, de qué manera uno tiene ese temor de Hashem, ese respeto, esa reverencia. La palabra es la misma, respeto, reverencia, honra, etc. Tiene varios. Entonces cuando uno busca, siempre acuérdense de eso, cuando uno busca la palabra jajam en la escritura, va a ver que algunos pasajes de esos 137 se refiere a una persona que es experta en alguna actividad o que está experimentado en algún menester X. En otros pasajes aparece una persona, un jajam, una persona sabia, cuando una persona tiene la capacidad, el tino, esa palabra tino tiene una etimología bien interesante también, aunque es bastante compleja la palabra tino, pero tiene la capacidad, la sutileza, el tino, por ejemplo, para dar un consejo, valga la redundancia, sabio. ¿Sí? No cualquiera sabe, consejo podemos dar, el que demos un consejo sabio, y eso es un poco más difícil. La otra, cuando usted busca en los pasajes, algunos son más amplios en los conceptos, es una persona sabia, un jajam, cuando usted busca esos 130 y pico de pasajes, es una persona que actúa, ¿no es cierto?, conforme a lo que Dios le dice o conforme directamente a la ley de Dios, ¿de acuerdo? Esa es la palabra jajam. De hecho, que la palabra sabiduría, jochma, también tiene eso mismo. Parece mentira, usted busca la palabra jochma y también aparece casi igual los 149 pasajes, aunque no lo busqué todo, pero me busqué los que me parecían que podía verlos más rápido, pero en contexto, algunos son largos, otros son cortitos. Por ejemplo, si usted busca jochma, dice, por ejemplo, los pasajecitos de la Biblia, es la sabiduría o la experiencia. El otro es el sabio o el que tiene experiencia. Acá es la sabiduría o la experiencia de una persona en una actividad determinada. Eso se lo voy a mostrar para que vean. La otra es la persona que tiene sabiduría. El problema es que hay que traducirlo. Si usted busca, es una persona que tiene sabiduría y lo dice. Cuidado que yo no estoy hablando aquí de la palabra sabiduría relacionada con la filosofía, porque cuando uno habla de sabiduría, no sé por qué a veces nuestra mente liga enseguida a la filosofía, que muy bien puede ser en la filosofía, pero aquí cuando uno lo ve en la Biblia es una palabra muy amplia, ¿no es cierto? Y uno tiene que leer los pasajes, ¿sí? Eso es muy interesante. Es la sabiduría, el tino, la percepción, la prudencia, con la inteligencia, el conocimiento, aunque la sabiduría es el conocimiento aplicado que nosotros tenemos entendimiento, ese entendimiento nos da conocimiento y ese conocimiento, ¿no es cierto?, fundado en el entendimiento, ese conocimiento aplicado nos va a dar sabiduría, y entonces es esa sabiduría, ¿no?, esa capacidad para saber aplicar esos conocimientos. Pero eso lo estoy diciendo yo siempre de la Biblia, tanto sea en alguna profesión, en una actividad determinada, como en cuanto a la relación con Dios, ¿no es cierto? Porque yo de repente soy capaz, por ejemplo, no soy capaz para tocar la guitarra, toco, le pego con los dedos un poco ahí a la guitarra, pero yo puedo tener una destreza y una habilidad, ¿no es cierto?, para tocar la guitarra. Entonces yo puedo ser un jajam para tocar la guitarra en ese sentido, ¿no es cierto? Ok. Pero de repente la expresión está ligada, ¿no es cierto?, a la persona que se conduce en la vida, en todas las decisiones que tome y para su conducta en la vida, ¿no es cierto?, tiene esa misma habilidad que usted puede tener para cada una de sus profesiones u oficios, pero lo tiene para conducirse, ¿no es cierto?,
con la palabra de Dios. De hecho, una vez yo les leí algo que aparece en la Biblia, pero se hizo como una especie de poema, por así decirlo, ¿no es cierto? Que la palabra de Dios, ¿no es cierto?, es como el agua, ¿no es cierto?, que vio que el agua desciende de las montañas y baja, ¿no es cierto?, hasta lo más bajo, para penetrar en todos los recovecos de la tierra, inundar la tierra y entrar por cualquier rendija, ¿no es cierto?, y penetrar en la tierra y fructificarla. Y en definitiva, dice la Torá, dice varias cosas. La Torá es como tantas cosas, como el agua por tal cosa, como el agua por tal cosa. Y entonces la Torá es como el agua, ¿no es cierto?, va a descender desde las alturas para penetrar, ¿no es cierto?, en todas las grietas, tal vez, no digamos, de mi cuerpo, de mi vida, de mis neuronas, para que yo tenga la habilidad, la sagacidad. Incluso se usa como astucia también, ¿no es cierto? En algunos casos, si usted busca, ya se extrae. Pero aparece también como astucia. ¿Vieron cuando dice, ¿no es cierto?, que fueron a buscar a una mujer astuta? Nosotros lo traducimos como, se traduce como astuta. Si bien se puede traducir así, ahí dice también para jajá, pero mujer, ¿no es cierto? Entonces, es una mujer sabia, ¿de acuerdo? Se puede traducir. Muchas veces se utiliza como astucia. Nosotros astucia la tenemos la palabra ligada en un sentido medio negativo, ¿no es cierto? Ahí, de repente uno está jugando al fútbol y hace alguna jugadita y dice, este es astuto, ¿no es cierto? No es un ejemplo. Y no lo estamos diciendo en un sentido peyorativo, ¿me está siguiendo? Entonces, la palabra sabiduría, que es la palabra Jochma, también es esa sabiduría, ¿no es cierto? Esa capacidad que entra como el agua en lo más profundo, de la altura hacia lo más bajo, en todo mi ser, ¿no es cierto? Para que yo me conduzca con sabiduría en todas las decisiones que tenga que tomar, absolutamente en todas. Y si nosotros entendemos un poco esto, nos vamos a dar cuenta, y usted se va a dar cuenta enseguida, que desde este segundo que acabo de hablar, hacia atrás en nuestra vida, ¿cuántas veces actuamos sin sabiduría? Como que la palabra de Dios, como agua que desciende de lo alto, en alguna rendija me entró, o en varias de nuestras vidas. Esa es la realidad. ¿De acuerdo? Entonces, por eso ¿sabe por qué? Porque si usted busca, si quiere, lo puede buscar en alguna concordancia, pero tiene que ser hebrea, porque si no se lo puedo traer yo. Y busque todos los pasajes, algunos puede ser que no lo entendamos muy rápido, pero otros sí. ¿No es cierto? Y la otra sabiduría, si una persona tiene esa sabiduría, ese tino, ¿no es cierto? Que yo dije, esa fineza, esa pureza, eso sutil, para poder conducirse. Entonces, otros pasajes nos dicen que la sabiduría es la actitud que se toma en cuanto al Señor. ¿Me entiende? Por eso nosotros tenemos jajam, jochma. Pero entonces tenemos que saber, esta persona tiene sabiduría. ¿Qué? Porque le dijo a lo mejor alguna cosa carismática, ¿me entiende? O que le dijo algo. A ver, cuando nosotros vemos que alguien nos dice algo, ¿no?, que podemos nosotros no saber y que nos deslumbra, ¿sabe cuánta sabiduría que tiene? Pero eso que tiene sabiduría lo tiene que sopesar muy bien, porque por ahí le está diciendo una sandez, pero que a uno lo deslumbra. Y le digo porque yo también le puedo traer el libro, ¿no es cierto? Y le puedo mostrar interpretaciones bíblicas, y de hecho que hay muchas interpretaciones bíblicas, y se va a dar cuenta, ¿no es cierto?, las variantes que tiene. Entonces cada uno pretende tener la verdad. En realidad, si uno ve y estudia el temor de Adonai, es el principio de la sabiduría, ¿no es cierto? Usted va a tener que también leer y estudiar del mismo modo cuando dice tu palabra es verdad. Entonces, si tu palabra es verdad, y si viene una persona y me dice que tal cosa significa tal cosa, de tal manera, y lo otro me dice que es de otra manera, y otro ve que dice de otra manera, yo no veo mucha sabiduría en eso, porque en definitiva tu palabra es verdad y tus dichos son correctos. Lo correcto son los dichos de Dios y que la palabra del Señor es verdad. Pero cuando nosotros hablamos con cualquier persona del mundo, en este mundo, con todas las congregaciones, las denominaciones, incluso dentro del judaísmo, usted va a encontrar un montón de variantes. Por eso muchas veces incluso han venido gente aquí y dice, el judaísmo dice esto porque se leyó un librito, o se leyó un folleto, o escuchó a alguien en internet, o escuchó un CD. Pero en el gran conglomerado, ¿no es cierto?, de lo que es el judaísmo, uno va a ver un montón de cosas, ¿no es cierto?, en cuanto a judaísmo, estoy hablando,
¿no es cierto?, que varía mucho y uno tiene que saber cuándo es bíblico y cuándo no es bíblico. Si es algo cultural, está muy bien que sea cultural. Si es tradicional, es tradicional. Si es histórico, es histórico. Pero no cambiar, digamos, los mandamientos y la interpretación de la palabra del Señor. Por ejemplo, les voy a mostrar algo. La primera vez que aparece, esto sí me llamó la atención, la primera vez que aparece la palabra jajam en la Biblia, de esa 137, aparece en Génesis 41. Génesis 41, 31, no, 41. Y eso sí me llamó la atención. Yo cuando buscaba, entonces decía, bueno, la palabra jajam, yo la tenía y la tengo ligada siempre, ¿no es cierto?, a algo muy particular. En el caso mío, que soy sefardita, nos teníamos el jajam. Y siempre sabíamos que el jajam era la persona que lidera, que guía. Nosotros pues, también nos enseñaban otras cosas, como de ser una persona experta, hábil, perito, maestro, etc. Pero la palabra jajam, tanto aparezca la primera como la última, uno se lleva la sorpresa. Uno dice, bueno, si ve la palabra sabio, uno la espera que esté ligada, por ejemplo, a un hombre sabio de Dios, ¿no es cierto?, que Dios lo escogió. Sin embargo, no. ¿Se acuerdan cuando José estaba en la cárcel, no? Y Faraón había tenido un sueño. Entonces en el capítulo 41, verso 8, ahí es donde aparece la primera vez la palabra jajam, ¿no? Aunque está en plural, obviamente, pero la palabra jajam, ¿sabes? Sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu, el espíritu de Faraón, y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus jajamín. Y les contó Faraón sus sueños, mas no había quien los pudiese interpretar a Faraón. ¿Qué es la primera vez que aparece la palabra jajam, que aparece en plural jajamín, ¿no es cierto?, está ligada, pero a los sabios de Egipto. Estaba aquellas personas que, como los magos, bueno, los magos tenían una actividad y los sabios tenían la capacidad de interpretación, entre otras cosas. Y entonces ahí aparece la primera vez. Quiere decir que la primera vez que nosotros tenemos registrada la palabra jajam, en este caso plural jajamín, está relacionada a una sabiduría del mundo pagano. ¿Está siguiendo cómo es? Yo, si mal no recuerdo, creo que es así. En Génesis aparece 3 veces. Esta es la primera. Pero inmediatamente la segunda, ¿no es cierto?, viene un consejo. Siempre Dios guía todas las cosas. Verso 32. Y al suceder el sueño de Faraón 2 veces, esto es lo que está hablando, ¿no es cierto?, significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerlo. Entonces, José le dice, por tanto, provéase ahora a Faraón de un varón prudente y sabio. Esta es la segunda vez que aparece la palabra jajam. Y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. La primera vez que aparece está ligada a la relación que tiene el mundo pagano. Por eso digo, la palabra jajam tiene distintas connotaciones en la Biblia. Y puede una persona, un jajamín, puede ser, está expresado en hebreo, de aquellas personas que tenían una capacidad determinada para poder interpretar delante de Faraón, por ejemplo, los sueños. Esto de los sueños es bien interesante. Ustedes tienen que, hay libros que hablan de eso. Pero, por ejemplo, usted sabe que, incluso lo puede buscar, incluso se ve, está bien que está simplificado. Está el libro de los sueños de Egipto, está como está en el libro de los muertos, tiene el libro de los sueños. Usted vio que aquí mismo, por ejemplo, si usted quiere jugar al Pro Gol, Pro esto, Pro Melate, 7, revanchita, todo este tipo de cosas que hay aquí, como en todos los países,
vio que le dice, si usted soñó con tal cosa, tiene que jugarle a tal cosa, si usted juega a tal cosa, tiene que soñar. ¿Me entiende? Vio que dice, eso es viejo como el mundo, porque eso lo tenían los, ¿cómo es? Los egipcios también, como los babilónicos, ¿de acuerdo? Y entonces, de hecho que se descubrió, cualquiera que pueda leer libros de arqueología, de museología, los va a encontrar. Y de hecho que se venden también los libros. En español siempre los vi reducidos, en inglés los vi como bordotes así, cuando estábamos en Estados Unidos. El libro de los sueños. Entonces, los egipcios tenían todo estipulado y catalogado de todos los sueños. Entonces, si se soñaba con tal cosa, pasaba tal cosa. Si soñaba con tal cosa, pasaba tal cosa. Si soñaba con tal cosa, pasaba tal otra, o no pasaba, o había que ir a la guerra, lo que fuese. Y entonces, no todo el mundo iba a consultar, obviamente iban a consultar las personas que estaban en élite, en eminencia, y de repente tenían ahí los de bajo pueblo que tenían que hacer lo mismo, me imagino también. Y entonces, este señor, le digo porque es interesante cuando uno estudia la Biblia, pero se conoce un poquitín de la historia. El faraón llamó a los magos y a estos jajamín, que eran, entre otras cosas, los que manejaban, ¿no es cierto?, ese libro de los sueños. Y entonces, este faraón cuenta, y ellos tienen que haber ido a esos libros y decir, tenemos este sueño, tienen que haber buscado, todos se lo sabían de memoria, esta gente que yo, pero no encontraron, esa es la maravilla del libro, no encontraron en esos libros algo que se refiriese a esto de las espigas, de las vacas, ni nada. ¿Me está siguiendo? Porque si hubiera sido un sueño que hubieran podido interpretar los magos y los sabios de Egipto, chau, José seguía en la cárcel, nuestro amigo. ¿Me entiende? Y no estaríamos nosotros aquí. Vaya a saber dónde estaríamos en este momento. Es cierto. Es decir, uno se pone a pensar, mira, si uno se pusiera a pensar cómo Dios dirige las cosas, uno se sorprendería. Uno siempre piensa que las cosas se van a dar como uno quiere, ¿sí? Porque uno cuando ve ciertas situaciones ve la lógica, ¿sí? Entonces, así como pudo haber soñado Nabucodonosor o como pudo haber soñado otro personaje en la historia, también le implantó a Faraón un pensamiento, ¿no es cierto? Bien digo, Dios le implantó a Faraón un pensamiento que no estaba en ninguno de los registros ni posibilidades para que ellos pudieran interpretar. ¿De acuerdo? Por eso Dios a veces dividía las cosas de una forma muy distinta como nosotros nos imaginamos. De repente vemos la Biblia y vemos situaciones que decimos, bueno, nosotros lo hubiéramos resuelto de otra manera, pero Dios la resuelve de determinada manera porque le place resolver de determinada manera, porque nosotros miramos con una vista corta, pero Dios mira a lo lejos. De repente usted dice, yo tengo muchos ejemplos, de esto tengo muchos ejemplos y le voy a dar solamente algunos rápidos. Por ejemplo, usted va a ver que de repente una criatura que está enferma, chiquita, no sé, enferma de algo grave y que está toda la congregación orando, por ejemplo, de hecho que hay muchos casos, y bíblicamente también, y de testimonio ni hablar. Y entonces, esta criatura muere, y entonces dice, pues es una criatura, oró todo el mundo aunque la familia no era creyente, ¿sí? Pero la chiquita murió, pero esa familia después fue salva por haber muerto la niña, esa criatura. Un ejemplo, ¿me está siguiendo? Entonces, así Dios hace las cosas. Entonces, uno va a pensar que le podría haber puesto, no sé, que Faraón podría haber tenido un sueño de acuerdo a los miles y miles y miles de ejemplos, ¿no es cierto?, que están en el libro de los sueños. Si usted, yo tenía alguna de estas cosas y también tenía el libro de la medicina. Si usted supiese los millones de conceptos que tenían los egipcios para la medicina, era impresionante. Era impresionante. Y así lo tenía, ¿no es cierto?, para el libro de los sueños. Pero Dios pone un sueño que estos sabios, estos jajamín no lo pudieron resolver. Pero sí puede resolverlo José, como Daniel pudo resolver con la sabiduría, porque está considerado, está visto también como que le dio la Jojumá, se los dio a los 4 varones, aparece 2 veces la palabra Jojumá, capítulo 1, 2 de Daniel. Y entonces, de las 100 y pico
tipo de veces. Y entonces, Daniel también, con la josma, la sabiduría que Dios le dio, pudo interpretar los sueños, ¿no es cierto?, de Nabucodonosor. Y aunque parezca mentira, así se va gestando, se va haciendo, se va generando la historia del pueblo de Israel. Dios tenía que actuar con el pueblo judío, pero para actuar con el pueblo judío actúa con el pueblo pagano. Y entonces a Faraón, me está siguiendo, le pone un sueño, y Dios permite que tenga un sueño, no registrado ni en sus conceptos, lo interpreta José, y le dice, entonces José dice, tiene que proveerse Faraón, con estos sueños, la situación es delicada, tiene que proveerse un hombre jajam, ¿no es cierto?, para, y póngase sobre la tierra de Egipto, ¿ok? Cuando José interpreta el sueño, tiene que haber ocurrido algo muy especial en Faraón, y Faraón tiene una claridad muy especial de sabiduría en ese momento, impuesta por Dios, y entonces ve que José era la persona indicada, ¿no es cierto? Bien interesante, ¿no? Miren, alguna vez nosotros, vuelvo a lo mismo, cualquiera de nosotros sufría y sufre, de hecho cuando éramos chiquitos en el colegio obrero también nos pasaba lo mismo, ¿no es cierto? Cuando, nosotros un día voy a mostrarle unos libritos que lo tengo, lo tengo en una caja, eso está todavía cerrado, pero voy a mostrar los libritos que teníamos nosotros. Entonces vemos los dibujitos y las historias, ¿no es cierto? Y a José chiquito, con dibujitos, ¿no? Y que se lo llevan a Egipto. Entonces, nosotros éramos chiquitos, veíamos a José que lo llevaban a Egipto, pobre, ¿no es cierto? Y que lo tiene que haber en algún momento golpeado, sufrido en el desierto. Algunos dicen que no, porque Dios estaba con él. Y seguro, Dios también estuvo con David cuando se fue con los filisteos de Gad. Y es la única vez que aparece que David tenía miedo. Y dice, y tuvo temor de los de Gad. Entonces la única vez que aparece, esta historia de que la única vez que aparece que David tuvo miedo, la única en cuanto a la historia, después aparecen los salmos, pero en la historia la única vez que aparece que David tuvo miedo. Y entonces José, cualquiera podría decir, pero ¿cómo? Un jovencito tan castigado, ¿no es cierto?, del pueblo escogido, tan castigado por sus hermanos, castigado por la adversidad, llevado por esclavistas. Te voy a decir una cosa, los esclavistas de aquel entonces son como los esclavistas también que hubieron en estos últimos siglos, porque hoy nosotros vemos grandes potencias y países, ¿no es cierto?, que nosotros los algunos, yo no, los alaban por toda la prosperidad que tienen, pero toda la prosperidad que tienen muchos países es debido a la esclavitud. Es cierto, Portugal y España son uno, Estados Unidos es otro, Inglaterra es otro, Francia es otro. Son todo lo que si ustedes se fijaran, estudiaran, por ejemplo, lo que hicieron los ingleses, por ejemplo, en la India o en Kenia, ¿vieron lo que pasó últimamente? Les están dando a descendientes de los kenianos, ¿no es cierto?, unas indemnizaciones muy grandes, más o menos, con lo poco que quedan de esos descendientes o los que se pudieron acercar a Inglaterra. Si ustedes leen o buscan en algún lugar lo que hicieron los ingleses en Kenia, los vejámenes que hicieron, no tienen nada. Y así toda la potencia. ¿Usted cómo piensa que hubo el surgimiento en Estados Unidos, Inglaterra, Portugal, España, Francia y todos los Países Bajos, etcétera, ¿no es cierto? Por una esclavitud. Vean lo que es la esclavitud, lo que fue la esclavitud en siglos, es que es desgarrante. Lo que hicieron, yo estaba leyendo últimamente bastante, de lo que hicieron los ingleses en la India y en Kenia, no se puede imaginar. Lo que hizo el ejército durante décadas y décadas, y en algunos siglos en la India, no se puede imaginar. Usted hablamos del holocausto y otras cosas, y por supuesto, ¿de acuerdo? Pero es así, porque los esclavistas son... Y así, desde aquella época que venían, ¿no es cierto?, este grupo de gente, ¿cómo se piensa que trataban a los esclavos? ¿Cómo se piensa? Yo tengo un libro, estoy haciendo memoria de un libro que tengo, no sé si leyó este libro, es un autor español, se llama Allanti, ¿no leyó el libro Allanti? Es un libro documental histórico, ¿no es cierto? Es una novela, no lo leí, era joven cuando
muy joven, no sé si muy joven, pero no sé, tendría 20 y pico de años. Bueno, es una novela, pero histórica, porque es un estudio sobre todo lo que pasaba en África. ¿Sí? ¿Alguna vez usted vio la película, la secuencia de la serie Raíces? ¿La vio o leyó los libros de Raíces? Fue terrible, buen ejemplo. Para que usted vea y podamos ayornar, traer, aterrizar la situación bíblica, ¿no es cierto?, y estudiarla, y ver cómo se podría haber ido José, por ejemplo, a Egipto. Usted dice, bueno, Dios estaba con él, pero ¿cómo se fue? Entonces uno piensa y dice, pero Dios, ¿cómo? Porque uno dice, ¿usted piensa? Que lo llevaron con una túnica, que lo llevaron con unción de aceite, lo llevaron engrillado en las manos, en los pies, el sol abrasador, sin agua. Uno tiene que pensar ciertas cosas. Uno dice, Dios estaba con él, pero el hecho de que Dios esté con él no quiere decir que esté sufriendo, porque cuando usted lee Salmos, como el Salmo 56, uno se va a dar cuenta, ¿no es cierto?, que dice, yo temo, Señor, pero confío en ti. Porque una cosa es confiar en el Señor cuando todo está bien, y otra es confiar en el Señor cuando temo por algo. Pero entonces uno tiene que entender la vida. Uno piensa que uno nunca va a temer porque somos creyentes. Sí que vamos a temer, porque David ahí lo dice, ¿sí? Temo, ahora que se dice que la única vez que dice, y temió David, fue en el pasaje este que le digo cuando se iba, que está en Crónicas, en Samuel. ¿De acuerdo? No es ningún mérito de tener confianza en Dios y está que cuando todo está bien, pero cuando la cosa está mal, ¿sí?, y estamos en sufrimiento o en alguna situación adversa, difícil o en agonía, como habla muchos pasajes, no importa el Nuevo Testamento, el Taná, de muchos pasajes de la gente que estaba en agonía, de los salmistas y los profetas y todo, y decían, confío en ti. Job decía, aunque me matare, que yo veo que viene de él la muerte, yo voy a esperar en él, voy a confiar en él. Muchas veces se usa la palabra batar. ¿Se acuerdan cuando yo le di las 5 palabras que se utilizan para esperar, o tener esperanza, o tener confianza? ¿Sí? Muchas veces para estos casos se usa la palabra batalla, ¿sí?, que es una palabra muy fuerte para decir esperar. ¿De acuerdo? No es la única, porque está la palabra amén, por ejemplo, batalla, etc. ¿No es cierto? Yahal, Kabá, etc. Son palabras específicas para decir esperanza y confianza, y cada uno tiene una connotación. Y entonces uno puede temer, pero estar confiando en Dios. Entonces, incluso en el Nuevo Testamento también aparece cuando se dice no temas. Pablo también habla, el rabino Pablo, de eso, ¿no es cierto? Vamos a tener en algún momento algo que nos pase y que tengamos algún tipo de situación difícil. Entonces, nuestro amigo José tenía esa situación adversa. Cuando yo era chiquito, entonces estudiaba y decíamos, bueno, nos imaginábamos cómo lo llevaban en su momento, ¿no es cierto?, y el sufrimiento. Pero después nos decían, Hashem estaba con José. Correctísimo. Pero ¿por qué Hashem, ¿no es cierto?, no evitó que José fuera vituperado por sus hermanos, que fuera castigado por los mercaderes estos, que fuera injuriado por la mujer de Potifar, que estuviese encarcelado en la cárcel, valga la redundancia, ¿sí? Pero que Dios tenía un propósito, necesitaba a José allí para poner un sueño determinado que nadie lo podía interpretar más que él. Esa es la realidad. A veces, como le decía la chiquita que muere en el hospital, ¿no es cierto? Y uno dice, pero pobre chiquita, no tenía ningún propósito. Sí, tenía el propósito de que la madre y el padre se acercaran a las cosas del Señor. Usted dice, es trágico, pero le puedo mostrar este ejemplo que lo hay muchísimas veces en la Biblia, que no nos imaginamos por qué Dios resuelve las cosas de esa manera. Nosotros lo miramos en una forma más práctica y a corto plazo, ¿sí? Pero realmente los profetas a veces hablan, ¿no es cierto?, de una manera muy especial y además a una distancia muy larga, muchas veces que nosotros no lo podemos ver, porque vemos en forma más estrecha. Si nosotros supiésemos muchas de estas cosas, pero no solamente las supiésemos, las aprendiésemos, las meditáramos y las pusiéramos en práctica, y nos iba a ir mucho mejor. Nos iría mucho mejor. Y entonces, José le dice eso, y Faraón, ¿no es cierto?, en el versículo 39, y dijo Faraón a José, pues ¿qué Dios te ha hecho saber todo esto? No hay entendido ni jajam como tú.
tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Quiere decir, a ver si me sigue rápidamente, acá aparece, la primera vez que aparece la palabra jajam, está ligada a personas expertas, sabios, peritos, etcétera, que no pudieron interpretar algo porque Dios hizo que no estuviese dentro de sus conceptos, pero sí porque le dio la interpretación como se la dio a Daniel. Entonces aquí, esos eran sabios para interpretar sueños. Ahora, este hombre, José, dice que era sabio, ¿no es cierto? Pero ve lo que dice, era sabio porque interpretaba los sueños, pero se dio cuenta cómo está ligada aquí la palabra, porque le dice, tú eres el único jajam para poder gobernar. Quiere decir que la palabra jajam, está sabio, está ligada a una persona que tiene todos los mecanismos, los recursos, la capacidad, no uso la palabra sabiduría porque todo para no ser la misma, para poder gobernar. Es decir, la palabra sabio se puede utilizar para interpretar sueños, por ejemplo, para una habilidad determinada, pero a este le escogieron no solamente porque tiene la capacidad para interpretar sueños, pero porque viene de Dios, ¿sí?, sino que además tiene la capacidad para gobernar, ¿de acuerdo? Por eso es un jajá, la persona que tiene capacidad para poder llevar el gobierno adelante. Pero voy a mostrar algo más de esto. La última vez que aparece en la Biblia es en el libro de Abdías, ¿sí?, que está después del libro de Amós. Ahí es donde está el libro de Amós, bueno, en la Biblia. Es muy chiquito el libro de Abdías. Acuérdense que yo que les dije que esta palabra jajam, que es tan importante en el judaísmo, en la Biblia la primera vez que aparece está ligada a paganos y luego se revierte inmediatamente. Esas 3 veces que leímos recién son las únicas veces, sí, que aparece en Génesis. Aparece solamente 3 veces la palabra jajam y está en ese pasaje, nada más. Son solamente 3 veces que aparece en Génesis. Pero el libro de Abdías es un libro, es cortito, ¿no es cierto? Tiene 21 versículos, pero es un libro maravilloso. En este libro, que es tan interesante, se está hablando de Edom. Edom era un pueblo, ¿sí? Pero aquí es Edom entre comillas, porque cuando se te refiere a Edom, en realidad, si usted lee en la Biblia, Edom es Esaú. ¿De acuerdo? Monte Seir. De hecho, que dice Monte Seir también, por ahí. Bueno, en un pasaje. No lo tengo anotado aquí, pero está en Monte Seir. Ahí hay un juego de palabras, porque Seir habla de algo áspero, velludo, y Esaú tenía esas características. El libro de Abdías está escrito así, de esa forma. Es un libro tremendamente interesante, ¿no? Y entonces, el monte de Seir son los árabes, donde está Ismael, Esaú, como está explicado en varios pasajes de la Escritura, ¿no?, etcétera. Y Esaú es Edom, en definitiva. Okay. Y entonces le dice, está hablando de que va a destruir todo eso por una razón muy particular, y de hecho puse una palabra clave también, por ahí usa varias. En un librito tan chiquito se usan muchas palabras claves. Le leo algo y después se lo digo. En el capítulo, es un solo capítulo. En el verso 8 dice, el Señor dice, bueno, el verso 7, está hablando de Edom, Esaú personificado en esa descendencia, ¿sí? Acuérdense que es el linaje, ¿no es cierto?, no de la simiente santa en este sentido. Dice, todos tus aliados te han engañado, hasta los confines quisieron llegar. Los que estaban en paz contigo prevalecieron contra ti. Los que comían tu pan pusieron lazo debajo de ti. No hay en ello entendimiento. Entonces Dios aquí pregunta, ¿no haré que perezcan en aquel día, dice Adonai, los jajamim de Edom y la prudencia del monte de Esaú?
y tú, y tus valientes, oh Temán, todos estos, bueno, Temán de hecho que era un hijo de Saúl, ¿no es cierto? El nombre. Serán amedrentados porque todo hombre será cortado del monte de Saúl por el estrago. Entonces, la primera vez que aparece está ligada, la palabra jajam está ligada a sabios, que esto es como de alguna manera un guiño de ojo que nos hace el Señor. La palabra jajam es muy importante, digamos, por la connotación que tiene la misma palabra y el peso que tiene, ¿no es cierto? Los jajamín, sabios en la palabra, los jajamín, sabios en la Torá, los jajamín los que tienen temor de Dios, los jajamín que tienen la prudencia, porque se utiliza la palabra prudencia igual que aquí, ¿no es cierto? Pero en este caso, los jajamín eran los paganos que no sabían interpretar nada, pero en el hebreo se podía haber utilizado otra palabra, porque se podía haber utilizado otra palabra para decir, pero utilizan eso, utiliza esta como para decirnos algo de otra manera. Y acá están, ¿no es cierto?, toda la gente alta, encumbrada, aquellas personas que pensaban que no, nunca iba a aparecer, ¿no es cierto?, ni a perecer, ni a ser devastada. Estoy hablando de desaparecer, de ser devastada, y aquí dice todos tus jajamín, ¿no es cierto?, en aquello que se podían apoyar la gente de Saúl, ¿no es cierto?, para ir a buscarlos y decir que buscaran la misericordia de los dioses, ¿sí?, para que no les pasara nada. Los otros jajamín no pudieron descubrir nada, lo descubrió José, o lo interpretó, si se ve esa palabra. Esta gente tenía sus jajamín también, ¿sí?, los de Edom. Por un lado tenemos Egipto, por el otro lado Edom. Esta gente sabia, ¿no es cierto?, no les iba a servir de nada para salvar al pueblo, ¿no? Pero es bien interesante, aquí una palabra, es una palabra tan común que nadie le presta atención. Una palabra. La clave de por qué va a destruir, ¿no es cierto?, a Edom, y que los jajamín de ellos no le van a servir de nada, es porque dice pusieron encrucijadas en las montañas para cortar al pueblo de Israel. Es bien interesante, ¿no? Miren qué interesante. En la primera estaban los sabios, el único que interpreta era José, y es puesto para gobernar allí. Y de ahí sale el pueblo de Israel que va a recibir la Torá. Algunos se preguntan, Dios tenía que haberlo hecho de otra manera para no tanto sufrimiento. En definitiva, si estaban en la tierra de Canaán, ¿por qué no salieron un poquito y les dio la Torá? ¿No se acuerdan? Como yo les contaba el otro día, ¿no? Los hermanos de Jacob, los hijos de Jacob, hermanos de José, tenían una actitud tan muchas veces negativa, no solamente negativa, sino una actitud incluso ante una situación de enemistad con José, porque era el más querido, si eran el pueblo de Dios, tendrían que haber actuado con conmiseración, con misericordia, con amor, con hermandad, ¿de acuerdo? Y sin embargo, eran gente que tramaban la muerte, vendieron a su hermano, alguno lo quiso matar, engañaron a su padre, lo hicieron angustiar hasta la muerte, ¿me entiende? Esa gente no puede recibir la Torá, jamás puede recibir la Torá. Esa gente. Entonces, para sacar un pueblo capacitado potencialmente para recibir la Torá, ¿cómo se la va a dar a un conjunto de criminales? Porque en definitiva eran criminales. Eran mentirosos, engañadores. Si usted se fija, los mandamientos y lo que dice quién entrará a tu monte santo, ¿no es cierto? El que no haga más engaño, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, ¿cómo a las personas que estaban haciendo engaños, mentirosos, tramaban muertes, etcétera, vendedores, mercaderes del ser humano, mercaderes de sus hermanos? Los hermanos de José, en definitiva, terminaban siendo tan esclavistas como ellos, como los que llevaron a José. Esa gente no puede recibir la Torá. Entonces la Torá tiene que ser recibida por alguien que está capacitado. Y entonces tenía que llevarlos a Egipto para que, dice, y te probé, ¿no es cierto?, allí en Egipto, y dice, te purifiqué, te saqué del horno de la purificación. Quiere decir que Egipto, es bíblico esto, Egipto fue el horno de la purificación de todas las actitudes que a Dios le desagradaba del pueblo que tenía que recibir la Torá. ¿De acuerdo? Entonces hoy,
decimos, incluso judíos mesiánicos, cristianos, con todas las vertientes que pueda haber, ¿no es cierto? Hablamos, ¿no es cierto?, del Dios de misericordia, del perdón, de la redención. Los judíos mesiánicos hablamos de cumplir la Torá, y podemos tener rencores, envidia, celos, engañamos, mentimos, vamos a la congregación y dividimos las congregaciones. Entonces, ¿de qué Torá me habla? ¿No entiende? ¿De qué estudio de Torá me puede hablar? ¿De acuerdo? Entonces, cuando pasan esas cosas, si uno ve la historia, uno se da cuenta que Dios hace las cosas de una manera muy distinta a la nuestra, muy distinta a como la hacemos nosotros, muy distinta. La gente dice, por ejemplo, uno lo ve en el judaísmo, lo puede ver en el judaísmo hoy, lo puede ver en el judío mesianismo, en el cristianismo que quiera, ¿no es cierto?, practicar conforme. Y entonces decimos, sí, estudiamos la Torá, y vamos a algún lugar y engañamos y mentimos, y hablamos mal, y arruinamos la reputación del otro. Entonces, ¿de qué Torá me habla? ¿De qué Torá me puedo hablar? ¿De acuerdo? Porque yo puedo tener entendimiento porque aprendo ciertas cosas, y con eso adquiero un conocimiento. De ahí a que se genere sabiduría es otra cosa. Porque si yo ya el conocimiento que adquiero, ¿no es cierto?, no lo voy reelaborando con el temor del Señor, no voy a tener sabiduría. Puedo tener entendimiento y a lo mejor conocimiento, pero no voy a poder tener sabiduría, porque el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Y yo puedo llegar hasta tener el conocimiento, pero claro que sí. Si usted leyó, o yo, ¿no es cierto?, leí, pude hacer ante que usted le dé ciertos libros, que tener cierto entendimiento y conocimiento, que tenga sabiduría, pero hay una distancia de aquí del oriente al occidente, lo mismo que usted, o cualquier otra persona. El estudio de la Torá, hablo de la Torá como palabra total, ¿no es cierto?, es muy especial. Por eso José tuvo que padecer en Egipto, y porque los hermanos tal cosa, y porque José tal otra. Es una cosa, por eso dice, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. A ver, ahí dice Reshit, que el principio es el origen, ¿no es cierto? Como cuando decimos Bereshit, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, entonces ahí dice Reshit, es el principio. Si yo no inicio en ese principio, valga la redundancia, en ese principio, en ese temor de Dios, tengo que iniciar ahí, porque algunos iniciamos en otro lugar. En otro lugar. A veces con nosotros buscamos en los hombres, en el ser humano. Y entonces ahí queremos adquirir el conocimiento, ¿no es cierto? Y levantamos a la gente, mire qué conocimiento. El conocimiento y el entendimiento puede llegar a ser basura. La sabiduría es esa sabiduría. Es esa capacidad, toda esa estabilidad, destreza, ¿no es cierto?, que uno adquiere con diligencia, con ese entendimiento y el conocimiento, ¿no es cierto? Y como tiene el temor de Dios, adquiere esa sabiduría para la conducta de la persona en la vida. Entonces, de repente, y el Señor le decía, ustedes tienen mucho conocimiento, y decía, Señor, tal cosa y tal otra. De hecho, que estudié los libros así, también van a aparecer muchas cosas de esas. Dice, bueno, Señor, tal cosa y tal otra. Bueno, si te hacen tal cosa, pon la otra mejilla. Y esa sabiduría. El tema que ejercer la sabiduría ahí es difícil. No es imposible, pero es difícil. Si la persona no tiene el temor de Dios, que es el principio de la sabiduría, ¿no es cierto?, no va a entender nunca lo que el Señor le dijo, que ponga la otra mejilla. Dice, mira, si tú te piden que lleves una carga tanto a distancia, llevas en el doble. Nosotros, ese es el principio de sabiduría.
Y si te piden algo, tienes dos, dale una acá. Y nosotros que queremos atesorar, tener, adquirir, poseer, y un montón de cosas. ¿Sí? Y yo le decía a la gente, dice, Señor, queremos seguirte, yo no tengo donde recostar mi cabeza. ¿No es cierto? Hoy todos los que somos creyentes y los grandes predicadores y los hombres quieren tener, poseer, adquirir, tener renombre, ser exaltados, ser reconocidos aquí y allá, ¿no es cierto? Y el Señor dice, le veremos más inatractivo para que le deseemos. Al Señor le vamos a ver sin atractivo para que le deseemos. Y a los predicadores de este mundo lo vemos llenos de anillos de oro, yates, aviones, incluso nosotros, decimos, nosotros también queremos tener, poseer. Entonces se busca primero el reino de Dios y su justicia y lo demás será añadido. Por eso también está en el Antiguo Testamento. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Ese buscar es el reino de Dios. Buscar el reino de Dios, ¿qué significa? Que va a bajar un castillo. No sé, porque la gente se lo imagina así. Venga el reino, ¿no? Entonces ya nos imaginamos. Unas nubes con castillos, vemos los castillos medievales. La idea de castillos, nosotros los castillos medievales, pero la idea es otra. Yo, por ejemplo, cuando se hacen las películas o algunas cosas, el rey Saúl, de los Salomón, de David, que le ponen las coronas, pero esas coronas no existían en Israel, esa corona la usaba Carlos V, Luis III, pero no es la corona, ¿me entiende? Nosotros nos hacemos la composición del lugar de la Biblia conforme a la que nosotros tenemos. Pero no había ese tipo de corona en el reinado de Israel. No existían ese tipo de cosas. ¿Me estás siguiendo? No existían esas cosas. Pero uno ve la película, ¿no es cierto? Y entonces qué bárbaro. Es una, ¿me entiende? Una cosa muy distinta a como nosotros nos imaginamos. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros nos imaginamos cosas. Y entonces leemos sabiduría y usted leyó la Biblia y ya, ¿no es cierto? Es un maestro de... Tenemos que crecer, tenemos que madurar. ¿Cómo voy a tener yo sabiduría si no adquirí un conocimiento que se originó en el entendimiento de que el temor de Dios, ahí está, es el principio? Si yo no entiendo el temor de Dios, ¿cómo voy a tener entendimiento para adquirir conocimiento y poner en práctica para la sabiduría? Que me da todos los resortes, los mecanismos para poder discernir, para poder vivir, para poder decidir. ¿Sí? Y a veces uno lo busca, y a veces no lo tenemos porque lo buscamos mal. Por eso Santiago dice, a veces piden y piden mal. Entonces uno piensa que es porque ahí dice pasaje para pedir dinero, no sé. No necesariamente, no entendemos la Biblia. No entendemos. ¿Vio cuando también dice, y el que no tiene, me pida a Dios sabiduría? Cuando comienza Santiago, sabiduría, habilidad, pedir destreza que se origina en ese temor del Señor, que es esa reverencia, el respeto. ¿Sí? Entonces, este don, la palabra, claro, usted en su Biblia no lo va a tener, porque sí en las traducciones de las varias que yo leí en español no aparece. Aparece 12 veces, que es escrito de tres maneras distintas. La palabra día. Entonces dice en el verso 8, no haré que perezcan en aquel día, ¿no es cierto? En aquel día es Bayomahu, en el día que. Dice, no haré que perezcan en aquel día todos los sabios, los jajamín. Dijimos eso. Dios dice, en aquel día, en el día determinado del Señor, en el día de una definición de la profecía, en el día que ustedes ya saben, que no se sabe cuándo llegar, pero todos sabemos, en aquel día, dice, yo voy a hacer que perezcan todos los sabios de Edom, que es descendiente de Saúl, no sé. Pero vuelvo a decir lo mismo, siempre aparecen los paganos en la palabra jajam, en las del medio no, pero en la primera y la última me llamó la atención, ¿sí? Y entonces dice, me hace que perezca. En el verso 15 aparece la 12ª vez.
que aparece de otra manera, aparece Yom nada más, no aparece Bayom Ahu. Ok, dice, todo porque cercano está el día de Adonai, sobre todas las naciones como tú hiciste se hará contigo, y tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Se lo está diciendo Edom al monte de Seir, a Esaú, ¿no es cierto? Tengo la primera, dice, en aquel día voy a hacer tal cosa. En la última vez que aparece de las 12 veces, dice el día, ¿no es cierto? Viene el día de Adonai sobre todas las naciones y sobre Edom, y como tú hiciste, se hará contigo. ¿Se acuerdan cuando el Señor dice, así como tú juzgas vas a ser juzgado? Ya como aparecen todas las cosas, como tú hiciste, se va a hacer contigo. ¿No es cierto? Pero en la del medio van desde el verso 10, no, perdón, desde el verso 11 hasta el verso 14. Desde el verso 11 hasta el verso 14 aparece 10 veces la palabra día. Siempre es, la primera es Bayom Ahu, la otra es Yom, y aquí aparece 10 veces la palabra Bayom, nada más. Una es Bayom Ahu, Bayom 10 veces y Yom, que es día, Yom es día. Ok. Entonces dice, mira, se lo voy a leer. Desde el verso 10. Por la injuria a tu hermano Jacob te cubrirá de vergüenza. ¡Qué bárbaro! Y ahí dice hermanos, y en el hebreo dice hermano también. Edom, hermano del pueblo de Israel, ¿no? Ni siquiera primos, son hermanos. Dice, te cubrirá la vergüenza y serás cortado para siempre. El día, ¿cierto? Es el día, es lo que utiliza para definir bien lo que es Abdías, ¿no es cierto? Dice, en aquel día te va a pasar tal cosa. Pero luego, en el día del Señor, sobre todas las naciones se va a hacer así como tú hiciste con los demás. Y ahí en el medio aparecen siempre 10 veces el día, ¿no es cierto? Para decirle por qué Dios es. El día que estando tú delante, llevaban extranjeros cautivos su ejército. Usted tiene así, ¿no? Bueno, acá hay un error en las traducciones en el español, porque en hebreo dice, el día que estando tú delante, coma, el día llevaban extraños cautivos su ejército. Aparece 2 veces, pero en la mayoría de las traducciones en español no aparece una sola vez así. ¿Por qué digo esto? Porque la cosa está, ¿no es cierto? Ahí tenemos 10 veces que habla de un número completo, pero 12 veces habla, ¿no es cierto?, de un número determinado, definido de lo que quiere decir el profeta. Por eso pone una que dice, en aquel día van a aparecer. Luego, al final dice, en el día del Señor tal cosa, y 10 veces el día que hiciste tal cosa. Por eso, 10 veces dice, el día que tú hiciste tal cosa. Y 2 veces dice, una vas a perecer y la otra en el día del Señor. ¿De acuerdo? Esas son las cosas que aparecen en la Biblia, que cualquier persona que lee en hebreo, pero que no que se sabe hebreo, sino que sabe de la definición de los números, una vez al principio de tal manera, una vez al final de tal manera, y 10 veces donde se va a pormenorizar, detallar lo que había hecho el pueblo de Edom, Esaú, por el pueblo judío. Entonces, no se pone de alguna manera en cada uno de nosotros esta idea. Miren. Desde el 11, el día que estando tú delante llevaban extraños cautivos su ejército. Digo, el día que estando tú delante, el día llevaban extraños cautivos su ejército. Y extrañas entraban por sus puertas y echaban suerte sobre Jerusalén. Tú también eras como uno de ellos. Abdías está hablando del tiempo del fin. En el tiempo del fin hay varias profecías. Una de las profecías de ese tiempo del fin, que define bien a Abdías con muy pocas palabras, pero que aparece en Ezequiel, en Isaías y en otros más, se habla de que las naciones van a acercar a Israel. Y entonces, en un momento determinado, sí van a invadir Israel. Y entonces, el pueblo Edom, el pueblo árabe, pero en este momento sintetizado en Edom, va a acercar al pueblo hebreo para evitar que escapen de los ejércitos que están invadiendo. Estamos hablando del tiempo del fin, ¿sí? Bien. Entonces dice así, el día que estando tú delante, imagínense la geografía, tenemos que imaginarnos algo,
El día llevaban extraños cautivos, extraños, pueblos, naciones, que no es ni el pueblo, obviamente el pueblo hebreo, pero tampoco el mundo árabe. ¿Sí? Y extraños entraban por sus puertas y echaban suerte sobre Jerusalén. Tú también eras como uno de ellos. Pues no debiste haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. Cuidado que se lo dice no, pero cuidado que nosotros de repente, la palabra jactar no habla de estar viéndome, ¿no es cierto? Sino diciendo, a ellos les pasa y a mí no, veo cómo son. Les va a pasar a ellos, cuidado que nos puede pasar a nosotros. Y entonces, en este no debiste, tenemos que imaginarnos si no estamos nosotros en ese no debiste. ¿De acuerdo? Porque la palabra esta de jactar, todo la tenía en otro pasaje, pero no la voy a ver aquí, ¿no es cierto? Entonces dice, ni debiste haberte jactado en el día de su angustia. No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día, siempre es en el día de su quebrantamiento. No debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano de sus bienes en el día de su calamidad. Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de la angustia. Usted va a ver 10 veces en el día, va a haber una que dice en aquel día y la otra en el día, ¿no es cierto? En aquel día voy a hacer perecer toda la sabiduría de Edom. La última vez dice, en el día del Señor va a venir eso sobre todas las naciones y todo sobre Edom, y se va a hacer contigo como tú hiciste con los demás. ¿Sí? Ahora, si uno lo mira para cada uno es terrible. Usted no se jacta de la angustia de los demás, correcto. Pero el no ver la angustia de los demás, la necesidad del otro, el sufrimiento del otro, el quebrantamiento del otro, la perdición, dice, cuando alguien se pierde, ¿no es cierto? No que se pierde porque no lo encontramos, que se pierde, ¿no es cierto?, en el vivir como corresponde. El hecho nosotros de no hacer nada, ni siquiera orar, de orar, ni hacernos partícipe de la necesidad del otro, estamos más o menos metidos en no debiste. ¿Me estás siguiendo? Y entonces, ¿vio lo que dice aquí? Ni debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen. Ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de la angustia. Hay un momento donde el pueblo judío, esto es posterior a los 3 años y medio que nos habla el libro de Daniel. ¿Sí? Ya un día vamos a hablar, pero los miércoles, ¿por qué 3 años y medio y por qué 3 años y medio? Es una cosa que aparece en toda la Biblia, aunque le parezca mentira, pero uno no se da cuenta porque no aparece así, aparece de otra manera. ¿Sí? Porque 3 años y medio es 3.5 en definitiva. Y aparece eso, vio que dice así en la Biblia, y aparece por todos lados eso. Entonces lo que maneja mucho también lo que es la gematría en hebreo, ¿no? Aparece muchas veces, aparece muchas veces eso, que uno lo ve ahí sinceramente. Y cuando termine ese tiempo de Daniel es cuando el pueblo judío, antes de tener la gran victoria y venga el Señor a pelear por el pueblo de Israel para establecer su reinado de Jerusalén en Israel hacia todas las naciones, como también a Zacarías y otros, ¿no es cierto? Entonces, en ese momento, alguien va a invadir las naciones, y entonces el pueblo hebreo va a tener como a tender a escaparse, y entonces el pueblo árabe dice que se para en las encrucijadas de las montañas, evitando que el pueblo se refugie en algunos lugares fuera de Israel. Dice, y a los que quedaban tú se los entregaste al enemigo. Eso es lo que dice. Estoy generalizando el mundo árabe sintetizado en Edom aquí. ¿Me está siguiendo? Pero me está siguiendo como es el libro de las días da para hablar horas. Pero salir de este caso, ¿no? De que la palabra jajam, cuando dice el principio de la sabiduría, que es jochma, para hacernos jajam, sabios, o jajam sabios, ¿no es cierto? Aparece como primera vez en los sabios que no pueden discernir un sueño que Dios implantó para que lo revelara solamente un sabio que era José. ¿Sí? Dios quería implantar su sabiduría también en todo el mundo, pero los sabios de Edom, que se apartaron, ¿no es cierto?, del camino,
eran aquellos que iban a definir el estado final del pueblo de Edom. Y entonces pensaban que esa gente, yendo a los sabios de Edom, podía, ¿no es cierto?, decir, vamos a hacer esto o aquello para que no nos pase nada, o que no nos ataquen, no nos invadan, ¿sí? Y entonces dice, a todos los sabios de Edom yo los voy a destruir. ¿Por qué los voy a destruir? Porque eran sabios, ¿sí? Pero cuando tuvieron que hacer algo por su hermano no pudieron hacer, hicieron todo lo contrario para destruirlo. Porque le dice hermano, le dice hermano. Y en definitiva es eso. ¿Me está siguiendo? Le voy a mostrar algo más para que. Podríamos verla 137 veces, que tenemos hasta el lunes, más o menos, a verla 100. No, claro. Usted sabe que nosotros tenemos la primera y la última en cuanto a la parte histórica. Bueno, la Biblia hebrea termina, ¿no es cierto?, en Divrei, que son los libros de crónicas. Ahí termina la Biblia hebrea. La última vez que aparece, pero ya en la parte estructural de la Biblia, no en el segmento histórico, sino en la parte histórica, sino en la parte estructural de la Biblia, aparece en Segunda de Crónicas. Ya terminamos por dentro. En Segunda de Crónicas, la leo y la analizamos, a ver qué trae. Es bien interesante, le voy a contar un poquito la historia. A mí me llamó mucho la atención, porque si bien aparecen con unas diferencias, pero unas diferencias que no son diferencias porque esté mal escrito, sino que cuando aparece en una parte de una manera, en otra parte de otra, hay que ver por qué, pero eso no lo vamos a ver ahora. Pero, ¿usted se acuerda? Estoy en Segunda de Crónicas, capítulo 2. Ya terminamos en unos minutos. ¿Usted se acuerda que David tenía que de alguna manera construir el templo? Eso todas las, uno lo lee en la mesa, me se da cuenta. ¿Se acuerda cuando dije que Dios hace las cosas a su manera? De acuerdo a cómo era la historia de David, tenía que haber construido el templo, ¿sí? Pero de alguna manera se genera una historia determinada y Dios determina que no sea David, sino que sea Salomón. ¿Sí? Un ejemplo. Cualquiera hubiera pensado que tenía que haber sido David y no Salomón. Por ejemplo, si uno analiza la historia, porque en definitiva fue el que fue delineando toda la historia del pueblo de Israel, o Dios a través de David para llegar a ese propósito. ¿Se acuerda de Fenicia? Y en la Biblia aparecen los fenicios, también aparecen Sidón y Tiro como ciudades importantes, hecho que hoy existen también. Okay. Por alguna razón, en la Biblia está en parte, David tuvo una gran amistad con Irán, ¿no es cierto?, el rey de Tiro, ¿okay?, de Fenicia. Y dice que tenían tanta relación que Irán tenía un profundo respeto y amor por David. ¿De acuerdo? De hecho, que tenía una relación muy grande a nivel de Estado, porque eran Estado. Nosotros nos imaginamos, no sé, que cuando nos imaginamos David, Irán, no sé, comiendo arena, piedra, no, eran reinos. Si usted se fija, hay otro pasaje. Hay un pasaje donde aparece todo el comercio que tenían los fenicios aquí en la Biblia. Es impresionante, es impresionante. De hecho, que todo, un montón de materiales para construir el templo vino de allí. Bueno, aquí viene el tema. La última vez que aparece la palabra sabio está ligada a un hecho muy similar al que estuvimos viendo, pero en otro sentido. David tenía esa relación con Irán. Cuando muere David, queda Salomón, ¿cierto? Entonces, en el capítulo 2 dice: determinó pues Salomón edificar casa en nombre, al nombre de Adonai y casa para su reino. Y designó Salomón determinada cantidad de hombres. Bien, ok. Verso 6. Mas ¿quién será capaz de edificarte casa siendo que los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerlo? ¿Quién pues soy yo para que le edifique casa, sino tan solo para quemar incienso delante de él? Bien. Entonces, el Salomón le dice a
al rey, ¿no es cierto? Envíame pues ahora un jajam. Dice ish jajam, ish es hombre, acá aparece la palabra ish. Envíame pues ahora un ish, un hombre, jajam, que sepa trabajar el oro. Quiere decir que la palabra jajam está ligada a una habilidad como manejar los metales. ¿Me está siguiendo? Que sepa trabajar el oro, era impresionante, en plata, bronce, hierro, en púrpura, en grama y en azul. Que sepa esculpir con los jajamín que están conmigo, le dice Salomón. Pero envíame tú, ¿no? Interesante, ¿no? ¿Por qué le pedirá que un día vamos a hablar? Bueno, dice, que están conmigo en Judea y Jerusalén, los cuales dispuso mi padre. Bien. Verso 11 le da allí, si no, no terminamos. Entonces Hiram, ¿sí?, rey de Tiro, respondió por escrito que envió a Salomón, porque Adonai amó a su pueblo, te ha puesto por rey sobre ellos. Este Hiram tenía una relación muy grande con Israel. Tenía una relación estrecha, íntima, muy grande. Incluso en una de las pocas veces que aparece algo así, como que porque amó a su padre, ¿no es cierto? Y le respetaba. Una cosa tremenda. Porque cuando Adonai amó a su pueblo, te ha puesto por rey sobre ellos. Además decía Hiram, eso es lo que le escribió: bendito sea Adonai, el Dios de Israel. Estamos hablando del pagano, aunque algunos eran proclives al pueblo de Israel. Siempre acuérdense que estaban los convertidos, ¿sí?, y también estaban los temerosos de Dios. El convertido, ¿no es cierto?, el prosélito, vamos a ver, si no tiene la palabra. Los prosélitos eran los que estaban, aparte de circuncidados, cumplían con todo. El temeroso de Dios podía llegar a no estar circuncidado, pero tenía, ¿no es cierto?, un deseo muy grande de cumplir la palabra, luego pasaría a ser prosélito. O algunos podían estar circuncidados y podían ser Hirat Hashem, temerosos del Señor. Por eso la Biblia habla del judío, del prosélito y del temeroso de Dios. No quiere decir que el prosélito es temeroso. El temeroso es otra parte que era inclinado hacia el judaísmo, para usar la palabra así. Entonces dice, además, decía, bendito sea Adonai, el Dios de Israel, que hizo los cielos y la tierra, y que dio al rey David un hijo jajam, ¿cierto?, entendido, cuerdo y prudente, que edifique casa a Adonai y casa para su reino. Yo pues te he enviado, ¿cierto?, un hombre hábil y entendido. Acá donde aparecen las dos últimas veces la palabra hábil, y aquí más abajito. Yo te he enviado un jajam entendido, Hiram Abí. Este Hiram no es el rey, es una persona que se llamaba Hiram Abí. ¿Okay? Abí es mi padre. Algunos en la Biblia pone Hiram mi padre. Bueno, pero es Hiram Abí, hijo de una mujer de las hijas de Dan. ¿Sí? Bien. Mas su padre fue de Tiro. Es una mujer que habitaba en Fenicia, una mujer judía, ¿no es cierto? Acuérdense que los danitas habitaban en el norte, en el sur, después se fueron al norte, y se casó, ¿no es cierto?, con alguien de Tiro. ¿De acuerdo? Bien. El cual sabe trabajar en oro, plata, bronce, hierro, en piedra y en madera, en púrpura y en azul, en lino y en carmesí. Asimismo sabe esculpir toda clase de figuras y sacar toda forma de diseño que se le pida al Padre. Con tus hombres, jajamín, y con los de mi señor David, tu padre. Y ahora le dice, pues envíe mi señor sus siervos, le pide Hiram a Salomón que le envíe la cebada, el trigo, el aceite, el vino, todo como habían quedado, porque hacían un trato, tenían un trato. Así lo tenían con David. Son varios capítulos, si usted lee, la historia es maravillosa. Y la relación que tenía David con Hiram, como ese mismo respeto también lo tuvo con Salomón por amor a su padre David. Cuando veo cómo se van generando las historias, son bárbaras. Pero veo que este hombre, Hiram era hijo de una mujer danita y de un hombre de Tiro. En definitiva, por vientre era judío. Pero vio que era ¿se acuerdan como Betzalel y Aholiab, ¿no es cierto?, que eran los maestros, que también aparece ahí la palabra sabios?
¿no es cierto?, que eran sabios y que Dios les dio incluso más. Dice, después de ese versículo, dice, de Salem y a Joliab, los que iban a construir el tabernáculo, dice, Dios le dio el Ruach Jochma, el espíritu de sabiduría. Dios se lo dio. Es el espíritu de sabiduría para hacer todo. Y ahí aparece también aquí, por ejemplo, cuando aparece sabiduría la primera vez, dice que necesitaba el Ruach Jochma, el espíritu de sabiduría, una persona, ¿no es cierto?, para poder construir o fabricar la vestimenta del sacerdote. Tenía que ser algo muy especial. Una persona que no tenía el Ruach Jochma no podía edificar y construir la vestimenta del Kohanim, del sumo sacerdote. Una cosa tremenda. Bueno, ¿me estás siguiendo? Bien. Y entonces, la primera vez que aparece la palabra sabio es un pagano que no puede descubrir e interpretar el sueño. Inmediatamente aparece la palabra sabio para aquel que Dios le dio la sabiduría para interpretar y así hacer caminar la historia que Dios quería. La última vez que aparece en los sabios paganos que con su sabiduría querían que Dios no les tocara, y de hecho que si ustedes ven la historia decían, no, nosotros, bueno, Edom podía ser poderoso, ¿sí? ¿De acuerdo? Y le dice, voy a hacer destrucción de todos los sabios, ¿no? Y no creas que por tu sabiduría vas a poder parar el designio o el juicio de Dios. Pero la última vez que aparece en la parte estructural de la Biblia, otra vez nos encontramos con algo, que aquellos que construyeron el templo, ¿sí?, eran peritos hebreos, pero había uno en especial que venía de Fenicia. Quiere decir que cuando nosotros hablamos de judíos y de gentiles y de judíos, ¿no es cierto?, hoy, tenemos que tener un poco de cuidado, ¿no es cierto?, cuando hablamos también respecto de la Escritura. Este hombre de Tiro podría haber sido muy bien un convertido al judaísmo, claro que sí. Y Irán era judío, en definitiva. Era hebreo, no era judío, era hebreo. Una cosa judía, la otra cosa. Era un hebreo, ¿sí? Pero las 3 veces que aparece, yo cuando busqué la primera y la última, ¿no es cierto?, en este caso son 3, primera, última histórica y primera, última estructural. En la Biblia, yo imaginaba que todas las veces tenían que ser el sabio de Israel, el sabio de Israel, el jajam de Israel, el jajam de Israel, el sabio profeta, el sabio maestro, no. A veces uno se lleva más grandes sorpresas, ¿no?, de lo que nos imaginamos. Hubieron sabios paganos que no pueden interpretar. Sabios paganos que no pueden detener el juicio de Dios. Y de repente aparece un sabio en Fenicia que va a poner manos a la obra en las más grandes construcciones para el templo de Salomón. Y si usted se fija, cuando lee los detalles de la construcción del templo de Salomón, todas las cosas que vinieron desde Fenicia y desde el Líbano, las maderas, esto. Por eso le dice incluso más, es bien interesante, le dice, mira, yo te voy a embarcar todas las maderas para el templo, te las dejo en tal puerto y tú de ahí te las llevas a Jerusalén. Hasta eso, si usted lee un capítulo, a veces es tedioso por ciertos detalles, pero si pone un poco de voluntad se va a dar cuenta, ¿no? ¿A qué venía todo esto? ¿Vio? La palabra jajam como está ligada, ¿no?, a tener una actividad manual, una capacidad para manejar el oro, la plata, la madera, esculpir. Dice, tú le dices lo que quieres, y él te saca el diseño de las rocas, de la figura. Qué bárbaro. Y ser un jajam, un sabio. Capaz que no tendría a lo mejor sabiduría para otra cosa, pero era sabio para eso. ¿De acuerdo? De hecho, que las personas que actuaban, como en el caso de Éxodo, que lo narra en Éxodo, cuando le dicen Bezalel y a Joliab, que era distinto, pero después estaban los que van a construir las ropas también de los sacerdotes, la ropa de Aarón, en este versículo es la ropa de Aarón, y la ropa de Aarón dice, tiene que ser una persona que tenga
y a quien le voy a dar, dice, el Ruach Jochma, el espíritu de sabiduría de Dios. Miren, de hecho que las ropas de sacerdotes tenían que tener una particularidad, muchas particularidades, muchas. Y los místicos hebreos lo manejan de una manera muy especial. Pero pongamos, si para construir las ropas de un sacerdote se tenía que tener el espíritu, el Ruach Jochma, y para hacer otras cosas, como dice la Escritura, el tabernáculo, con Betzalel y Joliab, un día voy a mostrar qué significan las palabras, cómo, por qué Betzalel y por qué Joliab. Pero tenían que tener, ¿no es cierto?, ser jajamín, ¿no es cierto?, para poder hacer todo eso. Y después, en otros casos, ¿no es cierto?, que para hacer tantas cosas en la vida cotidiana del pueblo de Israel se tenía que ser un jajam, ¿no es cierto?, un sabio. Nos tenemos que preguntar nosotros, ¿no?, ¿cuántas veces hacemos las cosas en nuestra vida sin ni siquiera, ni hablemos que no somos jajamines, pero ni siquiera sin consultar a Dios? Sin consultar a Dios. A veces oramos haciendo cómplice a Dios de nuestras cosas. Señor, bendice lo que ya tengo programado, ¿no? Claro, primero me programa, digo, tengo que hacer esto, entonces bendice. Pero a lo mejor no tendría que ser así, como yo quiero. A lo mejor Dios tiene otro propósito. ¿Qué se iba a imaginar José? Digamos que uno dice, no, porque José tenía su... Bueno, podía haber algún midrash que lo dijera. Pero, ustedes se imaginaban que José, con ciertos privilegios, siendo el hijo menor, mimado, entre comillas, porque no se usa la expresión esa tampoco, la persona que tenía sabiduría y tenía revelaciones, como si las tuvo y se daba cuenta que venían de Dios, como los sueños que tuvo cuando se lo transmitió a su papá y a sus hermanos, no creo que se hubiera imaginado mucho, ni le hubiera causado mucha placer, ¿no es cierto?, pensar que iba a pasar todo lo que pasó. Porque algunos dicen, no, pero fíjese que Dios estaba con él, sí, pero en el desierto. Pero fíjese que Dios estaba con él, sí, pero estuvo injuriado. Pero fíjese que Dios estaba con él, sí, pero en la cárcel. Y a mí me parece muy bien que la Escritura nos lo diga. Pero nosotros a veces no somos ni injuriados, ni vituperados, ni blasfemados, no estamos en la cárcel, porque algunos dicen, sí, pero en la cárcel fue el administrador. Y bueno, pero a mí no me gustaría ser mucho preso administrador, hermano. Prefiero estar libre en la calle y no ser un administrador preso en una cárcel. ¿Sí? Y sin embargo, dice que Dios estaba con él. Y Dios lo levantó de una manera tan grande, que en definitiva ese jovencito que tuvo revelaciones, que ni se imaginaba lo que le iba a pasar, y que llegó a ser el jajam que gobernara Egipto, y no solamente para prosperidad de Egipto, sino para prosperidad de naciones, porque iba un montón de naciones a buscar alimento, era también para preservación del pueblo hebreo. Por eso quiera Dios que nosotros tengamos, aunque sea un poco del Ruach Jochma, el espíritu de sabiduría, ¿sí?, aunque no construyamos vestiduras de sacerdotes, ni tengamos la revelación y el sueño que pudo tener José, ni tengamos, no sé, la capacidad para gobernar el país que era el imperio por sobre los imperios en ese momento, no era un pueblito, y que lo tuvo un hebreo. Por lo menos clamemos para tener el temor de Hashem como principio de sabiduría para poder conducirnos en la vida con la palabra, con la Torah y con los mandamientos de Dios. Y después, como Dios le designe a cada uno. Nos vamos a hacer una oración. Amén. Salvador, ¿tú puedes empezar? Baruch Hashem, bendito sea tu nombre, Señor. Te damos gracias por la vida, la misericordia, por este nuevo día que tú nos permites vivir. Señor, te damos gracias por este Shabbat. Y sea, Señor, tu reposo y el shalom de lo alto en nuestras vidas, en nuestras familias y en nuestros hogares, Señor. Te damos gracias, Señor, porque podemos buscar tu presencia, rogar tu bendición y encomendarnos en tus manos y buscar tu palabra,
Señor, y adquirir, Señor, no solamente el entendimiento para tener conocimiento y la sabiduría, sino para tener ese principio que es el temor que viene de ti, Señor, para cada uno de nosotros. Eso que abre nuestro entendimiento y nuestro corazón para que tengamos la reverencia, el respeto, para que tengamos un corazón contrito y humillado delante de tu presencia y podamos, Señor, postrarnos en nuestro corazón delante del lugar santísimo para implorar el favor y la misericordia y pedir perdón de nuestros pecados y de nuestras faltas. Señor, para que en tu misericordia nos limpies cada día, nos des luz, sabiduría, Señor, para poder seguir adelante, siguiendo tus caminos, Señor, según tu palabra nos lo dice. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Que en esta y en toda hora, Señor, inclines tu rostro y esté dispuesto tu oído a escuchar nuestras oraciones, nuestros clamores, Señor, en medio de tantas necesidades. Y clamamos para que tu gran misericordia te apiade de nuestras vidas, tengas compasión de nuestras vidas y familias y nos abras puertas de bendición, de prosperidad y de abundancia de tus misericordias en medio de nuestras necesidades personales, de salud física, de restauración espiritual, de fortaleza anímica. Bendito y alabado sea tu nombre y también en los recursos materiales que necesitamos, Señor, para seguir adelante. Bendito y alabado sea tu nombre. Bendícenos en este día de Shabbat, bendícenos cada día de la semana y que cada día, Señor, podamos ver tus milagros y tus maravillas. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Señor les bendiga y el Señor les guarde.